Muy bien, chicos, hemos hablado de cómo surge la etapa clásica, hemos hablado de por qué se origina la guerra del Peloponeso, hemos hablado de los representantes de la tragedia griega, ¿no es cierto? O en este caso de la etapa clásica, tres autores trágicos y un autor cómico, ¿no?, que trabaja la comedia. Y vimos por qué el origen de la tragedia griega, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta inmediata sería para ustedes lo siguiente, y creo que es algo que podría quedarles a ustedes como tarea, ¿no? ¿Qué cosa es, digamos, ser hipócrita, ¿no?, en la época griega? Entonces apunten, ¿no? Esa es una primera pregunta que les hago y que va a ser tarea, ¿no? ¿Qué eran los hipócritas en la época de la tragedia griega? ¿O a quién se le llamaba hipócrita? ¿Correcto? Entonces, digamos, habíamos visto cómo es que surge la tragedia griega, habíamos visto cómo se constituyen las partes de la tragedia griega y habíamos visto cómo se origina esta tragedia, ¿no? Ahora vamos a ver dos obras, digamos, o dos representantes primero de la tragedia griega, y vamos a hablar de dos obras importantes. Primero vamos a hablar de Esquilo. Nace en el año 525 y muere en el año 456 a.C. en Gela, ¿correcto? Una isla de Grecia. Es considerado el padre de la tragedia griega, pero acá viene la pregunta, profesor, ¿y Tespis? Tespis fue el iniciador, ¿correcto? Pero quien impulsó el arte dramático fue Esquilo, porque Tespis, digamos, el teatro de Tespis era un teatro arcaico, porque no solamente era itinerante, no solamente era destinado para el pueblo, sino que también, chicos, el teatro de Tespis solamente manifestaba un actor en escena. ¿Eso qué quiere decir? Que un solo actor debía interpretar papeles tanto de mujeres como de hombres y debía utilizar lo que se conocen como las máscaras, ¿no es cierto?, para tratar de interpretar las emociones y los sentimientos que debía aflorar en escena, digamos, a los actores en cuestión, ¿no? Entonces Tespis no perfecciona y no sofistica, ¿no es cierto?, la tragedia griega, sino que lo lleva, quien lo lleva a la perfección o quien lo lleva, ¿no es cierto?, al impulso del arte dramático o a que el arte dramático sea popular, va a ser Esquilo, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son las características de Esquilo? Primero, Esquilo va a aumentar el número de actores a 2. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, un actor, ¿no es cierto?, como el de Tespis, por ejemplo, debe interpretar diversos papeles, ahora la diversidad de papeles se va a dar interpretado por 2 actores, ¿no? Y si va a haber 2 actores, es lógicamente que se va a crear el diálogo. Ya no va a haber ese teatro mudo planteado por Tespis, sino que ahora los actores van a entrar en una transición o en un intercambio, ¿no es cierto?, de ideas. Y eso va a establecer la reducción de los coros o la reducción de la participación del coro, porque el coro era quien designaba las acciones dentro de, digamos, designaba las acciones de los actores en escena, ¿no? Ahora el coro reduce su actividad y ahora los actores ya pueden desplazarse con más libertad, ¿no? Ahora va a introducir el prólogo. Ya te había manifestado que el prólogo es la historia que se da antes de la entrada del coro, por eso es que le da menor participación al coro. Impuso la máscara. Bueno, es algo que va de alguna manera a heredar de Tespis, el teatro de Tespis, y va a inventar la trilogía. Profesor, ¿qué cosa es la trilogía? Es que una tragedia se divide en 3 partes, ¿correcto? Y la tercera parte será el desenlace de esa tragedia como tal. ¿Cuáles son sus obras, profesor? Las Suplicantes, 7 contra Tebas, Agamenón, las Eumérides, los persas, Prometeo encadenado y las Oéforas, ¿correcto? Vamos a hablar de la obra más importante que tiene Esquilo, llamado La Orestiada. Se llama La Orestiada porque el personaje principal es Orestes. Pero hay que recordar, chicos, que hay una etapa importante dentro de la literatura griega que es la guerra de Troya, ¿no es cierto? Ustedes saben que después de la guerra de Troya surgieron desavenencias, digamos, o destinos funestos, inexorables a los griegos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Aquiles va a morir en la guerra de Troya, ¿no es cierto? Odiseo va a demorar casi 20 años para retornar a su ciudad natal Ítaca, y en ese caso Agamenón, el rey de reyes, ¿no es cierto?, va a retornar a su ciudad natal
y, digamos, va a ser asesinado, ¿correcto? Orestes, precisamente, es el hijo de Agamenón. Y acá viene la historia, ¿no? En la historia, ¿no es cierto?, que es la primera parte que se llama Agamenón, que es el asesinato, ¿no es cierto?, se ve la traición de Clitemnestra. ¿Quién es Clitemnestra? La esposa de Agamenón, con Egisto. Egisto es el primo de este, ¿no? Ambos, por si acaso, tienen una relación incestuosa, ¿no es cierto?, y creían que Agamenón jamás iba a volver, ¿no es cierto?, a su ciudad natal. Pero ¿qué va a pasar? Cuando Agamenón llega a Argos, Agamenón no va a llegar solo. Agamenón va a llegar con una esclava de guerra llamada Casandra. Entonces, cuando Agamenón entra en escena, va a encontrar, ¿no es cierto?, que en el palacio de Argos no hay absolutamente nadie. Entonces va a hacer pasar a su esclava Casandra y ese día, ¿no es cierto?, se va a acostar con ella. ¿Qué va a originar esto en Clitemnestra? Va a originar, ¿no es cierto?, digamos, un reniego, va a originar un malestar, y entonces Clitemnestra y Egisto van a, digamos, a elucubrar el asesinato a Agamenón. Agamenón no solamente va a ser asesinado, sino que también va a asesinarse a Clitemnestra, ¿correcto? ¿Qué va a pasar luego? ¿No es cierto? Va a pasar que Clitemnestra y Egisto no solamente van a asesinar a Agamenón, sino a Casandra, y entonces, cuando a Clitemnestra le van a preguntar, ¿no es cierto?, el por qué ha asesinado a su esposo, esta va a contestar lo siguiente, ¿no? Primero, que antes que Agamenón, ¿no es cierto?, viaje a la guerra de Troya, debía manifestar un sacrificio. Y ese sacrificio no era otra cosa que él, digamos, matar a su primogénita, ¿no es cierto?, para, de alguna manera, que, digamos, le vaya bien en la guerra, ¿correcto? Entonces mata a su primogénita, a Ifigenia, ¿correcto? Punto número 2, Clitemnestra dice que mata, ¿no es cierto?, a Agamenón porque en plena guerra de Troya se ha enterado que se ha acostado con Criseida y con Briseida, las dos esclavas troyanas, y finalmente porque lo apaya pues infraganti, ¿no es cierto?, acostándose con la otra esclava que había traído de la guerra, que era Casandra, ¿no? Entonces, no solamente va a ocurrir eso, sino que Egisto, ilegítimamente, el amante de Clitemnestra, va a asumir el trono, ¿correcto? Y al asumir el trono, los dos hijos de Clitemnestra, Orestes, que no se encontraba en palacio, y Electra, ¿no es cierto?, que se encontraba allí, va a ser desterrada a las mazmorras y no va a ser parte, de alguna manera, del gobierno de esta nueva ascensión, ¿correcto? Cuando Orestes va a llegar, va a encontrar todo cambiado, ¿no? Y ahí va la segunda parte de esta trilogía, que son las coéforas, la venganza. ¿La venganza de quién? La venganza de Orestes, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar, no? Orestes va a consultar al oráculo de Delfos sobre la mujer de su padre, ¿no es cierto? O sea, perdón, sobre la muerte de su padre, mejor dicho, sobre por qué Agamenón ha muerto, ¿no? Y por qué encuentra todo tan disperso, digamos, en Argos, ¿no? Entonces, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar? Orestes y Electra, tras la muerte de su padre, y porque esta última había sido sometida como esclava, deciden vengarse pues de Clitemnestra y de Egisto, ¿no? Porque a través de esta consulta que Orestes le hace al oráculo de Delfos, el oráculo le dice que Agamenón no ha fallecido de muerte natural y que no ha fallecido, ¿no es cierto?, en la guerra de Troya, sino que ha fallecido a manos de Clitemnestra y de Clitemnestra su madre y de su tío Egisto, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar luego? Va a pasar que Orestes, para ingresar al castillo, ya que Electra había sido sometida como esclava, va a liberar a su hermana y se va a hacer pasar, ¿no es cierto?, por un extranjero. Y va a pedir reunirse con Egisto, ¿no es cierto? Pues dice que tiene noticias sobre su reino, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Egisto lo va a hacer pasar, pero después Orestes se va a develar como el verdadero sucesor al trono, va a matar a Egisto y va a matar también a su traidora madre, pues, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí surge, ¿no es cierto?, las coéforas, que son las diosas de la venganza, ¿no? Entonces, va Orestes huir de las coéforas, o también denominadas erinias, ¿no es cierto?
Bueno, finalmente, ¿no? En las Euménides, que es el tema del juicio, Atenea y Apolo van a intervenir para que en el Olimpo se le permita a Orestes ser perdonado, ¿no? Ya que Orestes, a través de la venganza, no solamente ha nuevamente honrado la imagen de su padre, sino que él es por legítima, digamos, posición monárquica, el sucesor del trono de Argos, ¿correcto? Y eso es como va a terminar esta tragedia denominada la Orestiada. ¿Correcto, chicos? Ahora, finalmente vamos a hablar de Sófocles, ¿no? Considerado el más trágico de los trágicos porque a la tragedia dice que le agrega más tragedia, ¿no? Va a pertenecer a una familia aristocrática y va a agenciar o va a recibir un apoyo del gobierno de Pericles y va a ser respetuoso de la religión y la moral. ¿Cuáles son las características del teatro de Sófocles? Primero, perfección de la tragedia. Aumenta el número de actores a 3 actores, ¿correcto? Va a introducir aspectos psicológicos a sus personajes, ¿no? Y va a utilizar las 3 unidades del teatro. El mismo tiempo, el mismo espacio, el mismo lugar, ¿correcto? Y va a imponer el decorado, o sea que en escena la escenificación o de alguna manera el tabladillo donde se desarrollan las escenas de los actores debe estar decorado, ¿correcto? Su obra máxima es Edipo Rey, ¿no? Donde el personaje Edipo no puede escapar a su destino, ¿correcto? O sea que el oráculo le había dicho a Edipo que iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre, ¿no? Algo que se logra de alguna manera a conllevar, ¿no? Mata a su padre Layo y se casa con su madre Yocasta. Pero cuando llega la peste a Tebas, ¿no es cierto? Ahí recién se va a dar cuenta que había que encontrar el verdadero asesino del rey Layo, ¿no? Y él había sido el verdadero asesino, ¿no? Ante tal acción, Yocasta se va a ahorcar, la madre de Edipo, con sus cabellos, y Edipo se va a sacar los ojos y va a ser desterrado, ¿correcto? Por su cuñado Creonte. Muy bien, chicos, entonces eso es la etapa clásica, la tragedia, ¿no es cierto? Y hay 2 preguntas que te dejo como tarea. La primera ya la sabes, que es que eran los hipócritas en el teatro griego. Punto número 2, la segunda pregunta es ¿a qué le denominamos el complejo de Edipo? Y la pregunta número 3, ¿no es cierto? O mejor dicho, va a ser hacer un resumen de la Orestiada y un resumen de Edipo Rey. Muy bien, chicos, entonces yo me despido, se cuidan y nos vemos en otra edición más del curso de literatura. Hasta luego, chao.